6:40 de la mañana, tras las fuertes declaraciones de un exministro donde aseguró que Costa Rica está a las puertas del infierno luego de la circulación de fentanilo, pues esto despierta muchísima preocupación, y es que las autoridades del IAFA confirmaron que el fentanilo sí se encuentra en circulación de manera clandestina en Costa Rica. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que los está consumiendo? ¿Qué hacer? Además de eso, está con nosotros el médico Álvaro Sanabria. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenos días. Doctor, estamos hablando de un opioide que tiene características similares a las de la morfina. ¿Cómo podemos definir el fentanilo para que la gente entienda la gravedad de esta situación que es a nivel mundial? Es una droga sintética, o sea que se produce en laboratorio, que tiene efectos no similares, tiene efectos aproximadamente entre 50 y 100 veces superiores, o sea, en potencia a la morfina y a la heroína. Hay que aclarar de que es de uso médico. Hay dos formas de presentación, la de uso médico, que es completamente regulada, que es fabricada en laboratorios con todos los estándares de calidad y que se utiliza básicamente para el dolor. Aquellos pacientes con dolor, por ejemplo, por cáncer, que ya no responden a la morfina, al tramadol, a este tipo de sustancias que va escalando, entonces empezamos a utilizarlo, los especialistas empiezan a utilizarlo para controlar ese dolor, pero también los receptores opioides tienen vinculación con las emociones y de ahí el uso clandestino que se da, alivia dolor de cualquier tipo. Cuando hablamos de dolor como el cáncer, que el que produce el cáncer, estamos hablando de que entonces puede aliviar cualquier tipo de dolor, pero al mismo tiempo produce o altera emociones, como euforia, como sensación de bienestar, y por eso el uso clandestino. Y cuando hablamos de clandestino es porque existe toda una industria paralela que sin ningún tipo de estándar, que son perseguidas por la ley, y entonces se hacen en laboratorios clandestinos donde no sabemos ni siquiera la calidad ni la dosis que eventualmente el paciente o la persona, el consumidor, está, valga la redundancia, consumiendo con sus posteriores y probables riesgos. Doctor, probablemente una persona que tenga pues familiares que tienen adicción a las drogas diga, ¿será que está consumiendo fentanilo? ¿Cuáles son esos síntomas? Básicamente la euforia, estamos hablando de los síntomas normales, aquello que producen los pacientes, una euforia pasiva. Así se le ha determinado por algunos expertos, o sea, produce una sensación placentera, de bienestar, según algunos estudios, incluso superior a cualquier otro tipo de droga. En estos casos, el paciente está al mismo tiempo, o la persona está al mismo tiempo relajado. Ese es el efecto que se busca, ese es el efecto que se logra con el consumo. Cuando hablamos de sobredosis, pues ya hablamos de otros efectos, donde ya sí hay una afectación del estado general. Por ejemplo, un paciente que tiene las pupilas mióticas. Mióticas significa contraídas, que parecen incluso del tamaño en ocasiones de una punta o cabeza de alfiler. Si ponemos una luz, un foco, las pupilas no se dilatan, no hay ningún tipo de respuesta. Un paciente con sobredosis también puede alterar la respiración, y este es el efecto más importante y más peligroso del fentanilo en cuanto a complicaciones, ya que produce una depresión del sistema respiratorio. Dejamos de respirar, el paciente deja o pierde, digamos, la sensibilidad a la respiración, se le olvida respirar, y esto puede provocar una hipoxia cerebral. Eso significa disminución del oxígeno a nivel del cerebro, y dependiendo del tiempo en que esto ocurra o que se mantenga, va a producir lesiones ya de por vida, irreversibles, o al mismo tiempo puede provocar una lesión aguda que lleve a la muerte al paciente. Lo vamos a encontrar sudoroso, lo vamos a encontrar con trastorno de conciencia, esos pacientes que se nos pierden, o esas personas que en la casa tal vez se pierden, que pierde contacto con la realidad, trastorno del sensorio, desubicación, sudoración. Son pacientes que podríamos pensar que esté consumiendo algún tipo de droga, e incluso ahora con este nuevo ingreso, también pensar en el fentanilo como una posibilidad. Doctor, cuando el ministro Mario Zamora estuvo aquí, relató la situación de que una persona que lo pruebe por una vez puede generar de inmediato una adicción. ¿A qué se debe eso? La potencia. Estamos hablando de eficacia y potencia, que son dos cosas diferentes. La eficacia se refiere al efecto que esperamos. En el caso de la potencia es cuánta cantidad
vamos a utilizar o requerir para alcanzar esa eficacia. Y ahí es donde el fentanilo entra en el papel de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel protagonista de la obra. ¿Por qué? Porque se alcanzan efectos superiores incluso a la morfina, decía, y entonces los receptores opioides ya por naturaleza tienen una gran capacidad de transformación adictiva, ¿verdad? No el consumo de una sola vez, pues necesariamente lo vaya a hacer, pero tiene esa capacidad. Y entonces el efecto es tan fuerte, la euforia es tan alta, que recordemos que el paciente que llega a esa necesidad de consumirlo tiene generalmente un trasfondo que lo obliga a eso. Y eso hace que, con una particularidad más, que el fentanilo tiene una duración muy corta. No es como la heroína, por ejemplo, que es una droga muy fuerte, que puede durar de buena calidad de 10 a 12 horas. Aquí el fentanilo alcanza en 10, 15, 30 segundos el efecto deseado por su potencia, pero también desaparece rápidamente. Eso genera una gran capacidad adictiva en el paciente. Doctor, si revisamos las cifras, en tan solo un año en Estados Unidos 107,000 personas fallecieron y se cree que este año la cifra va a cerrar mucho mayor. ¿Qué es lo que le produce a la persona esa sobredosis? Ya hablamos de la hipoxia, pero el comportamiento que puede detectar una persona que lo está consumiendo o alguien cercano, de que podría fallecer incluso, que aquí es el llamado de atención principalmente. Sí, imagínense que el efecto es tan fuerte que en algunos casos el paciente se muere, como se dice, con la jeringa puesta, o sea, aplicándosela por la potencia, una vez más, que eso requiere o que necesita y que tiene y que puede provocar los efectos como mencionaba. El paciente pierde o se olvida de su capacidad para respirar. Es un paciente que lo encontramos pálido, que lo encontramos en ocasiones cianótico, eso significa azulado, coloración azul alrededor de la boca, en las uñas también. Básicamente el paciente estará tirado en el lugar donde esté. Y esa afectación con sus pupilas mióticas, decía, y el trastorno del sensorio o pérdida de la conciencia son lo que nos puede llegar a provocar la muerte. O sea, el paciente muere por un paro respiratorio con complicaciones cardíacas en algunos casos. Doctor, para usted como médico, ¿cómo se puede frenar esta crisis que ya es a nivel mundial, pero que el IAFA confirma que circula en diferentes partes del país? Lo podríamos conseguir en cualquier lugar, a lo que estaba diciendo ayer la psicóloga del IAFA. El consumo de drogas a nivel mundial es un flagelo, es definitivamente un tipo de pandemia en la cual ha habido estudios de psicología, antropología, estudios de psiquiatría, estudios médicos, y que conlleva una serie de factores. Algunos de ellos son los factores causales que lleva a un joven o a un adulto, porque hay adultos mayores consumidores también, a consumir, valga la redundancia, este tipo de sustancias. Entonces, número uno, la educación. Es importante que las personas, y sobre todo los jóvenes, y hay mucho trabajo en nuestro país y en el mundo, en capacitar a los jóvenes del riesgo del consumo de las drogas. Es un riesgo. Entonces, que las personas sepan a qué están expuestas. Número uno, la educación. Número dos, dentro de ese proceso de educación, los riesgos. O sea, el paciente o la persona tiene que saber el peligro al cual está expuesto. Drogas que no saben que están consumiendo. Hay, por ejemplo, en el fentanilo, como el efecto es tan rápido, se le agregan tranquilizantes utilizados para caballo, para distanciar o prolongar el efecto. Entonces, el consumo de este tipo de cosas puede provocar la muerte. Eso es importante. Y definitivamente el apoyo psicológico, preventivo, valores, principios, educación, para aquellos muchachos, evitar que ellos lleguen al consumo, lleguen a probar, porque hay varios tipos, aquellos que son empujados por su condición psicológica, emocional, social, y aquellos que prueban por experimentar, por ser parte del grupo, por la aceptación en el grupo. Todo el mundo consume, ¿cómo no vas a consumir vos? Vení, probala. Y por probar puede generar una capacidad adictiva importante. Y para aquellos que ya están consumiendo, el apoyo psicológico y el apoyo médico es importante, porque para terminar, el síndrome de abstinencia del fentanilo es un infierno también para el paciente. Es una, como lo decía el exministro. Sí, una tortura literal, porque, por ejemplo, yo decía, el producto produce analgesia, alivia el dolor, pero el síndrome de abstinencia
exacerba dolor. Entonces los pacientes sienten dolor terrible durante días e incluso semanas, más los trastornos que produce la adicción misma, de angustia, de ansiedad. Estos pacientes deben ser tratados psicológicamente, o sea, con apoyo emocional, terapias cognitivas, conductuales, etcétera, y también con medicamentos prescritos para controlar los síntomas sin generar también adicción. Doctor Álvaro Sanabria, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.